Filipenses 1, 12 al 26. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra del Señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Oremos. Padre, una vez más damos gracias por tu palabra, rogando, Señor, tu asistencia, tu guía, para exponerla, para entenderla, Señor, para vivirla. En el nombre de Jesús, amén. En estos días se ha estado comentando mucho acerca de un hombre llamado Chuck Finney. No sé si es así como se pronuncia. Chuck Finney es un hombre que se ha hecho famoso en este tiempo porque se le ha conocido como el millonario que quiso morir, que quiso dar toda su fortuna. Les comento un poco la pasión de este hombre. Su pasión de toda la vida fue dar todo su dinero. Y a través de toda su vida, y la razón por la que se conoce hoy y no se conoce anteriormente, es porque todo lo hacía en secreto. Daba mucho de su fortuna para causas sociales, para alimentar hambrientos, para proveer ropa y demás a muchas personas. Y al final, ya es un ancianito ya, él ahora vive con su esposa en un pequeño apartamento como la de cualquier persona. Ha dado el 80 y pico % de su fortuna y se quedó solo con lo necesario para pasar su vejez y para proveer los medicamentos para su familia. ¿Por qué les comento y por qué empiezo hoy con esta historia? Porque todos en la vida tenemos una pasión. Algo por lo cual vivimos, algo por lo cual trabajamos, algo que nos consume la vida, algo que nos da la satisfacción de llegar un día al final y decir, logré aquello por lo que tanto trabajé, aquello que soñé, aquello que fue la meta y la razón de mi vida. Pero siempre que pensamos en esto y pensamos en hombres como Chuck y pensamos en cualquiera de nosotros, tenemos que preguntarnos, ¿es este camino que he cogido, es esta pasión que ha guiado mi vida correcta? ¿Vale la pena? ¿Será algo que honra a Cristo? Algunos podrían pensar, oye, qué mejor que darlo todo para los pobres. Pero preguntémonos algo. ¿Poner comida en la boca de un hambriento lo salva de la condenación eterna? ¿Vestir a alguien impide que alguien se vaya de este mundo sin Cristo? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que no vale la pena todo lo que él hizo? Claro que valió la pena. La pregunta es, ¿cuál es el mejor camino o aquella meta que nosotros como creyentes deberíamos tener en nuestra vida y por la cual vivir y trabajar de manera que un día podamos decir, lo logré, viví para esto,
trabajé para esto, me esforcé para esto. Hoy Dios nos anima a través de este pasaje a tener la meta correcta. Dios nos anima a través de la experiencia de la vida de Pablo y lo que él está compartiendo aquí con los filipenses a poner la vista en lo más importante para lo cual podríamos dedicar toda nuestra vida. Y déjenme compartirles lo que creo es la enseñanza de este pasaje para que nosotros podamos ver entonces cómo Dios a través de Pablo nos está mostrando esta verdad. Creo que este pasaje nos enseña lo siguiente: nuestro gozo como creyentes en este mundo se halla en buscar el progreso del evangelio. Nuestro gozo, nuestra satisfacción, lo mejor que nosotros podemos esperar en este mundo como creyentes es que busquemos y anhelemos el progreso del evangelio. El gozo, la alegría y la satisfacción de un creyente nunca estará completo si no se dedica a aquello para lo cual nosotros estamos en este mundo. Y yo creo que esa es la razón para la cual Dios nos ha puesto aquí en este lugar. Es la razón por la cual no estamos hoy con el Señor. Es la razón por la cual la iglesia sigue aquí. Y es para eso. Se las repito una vez más. Nuestro gozo como creyentes en este mundo se halla en buscar el progreso del evangelio. Y creo que es lo que Pablo está transmitiendo aquí. En los primeros versículos del 12 al 18 vemos que Pablo experimentó ese gozo en su propia vida. Los versículos 12 al 18 Pablo simplemente les está exponiendo, los está actualizando de su situación, pero a la vez, a través de su experiencia, de lo que él está pasando, les está comunicando, les está transmitiendo su gozo al vivir precisamente para el progreso del evangelio. Noten cómo comienza el versículo 12. Quiero, ¿qué cosa? Que sepáis. Esto es algo básico en las cartas de la época. Al igual que el saludo, al igual que el deseo que expresaba la persona que escribía, cuando iniciaba una carta, generalmente en los escritos de la época uno decía, quiero que sepan, y comenzaba lo que iba a compartir. Uno podría esperar, y esta carta se pone interesante a partir de este quiero que sepas, porque uno podría esperar que a la luz del hecho de que Pablo estaba preso, y a la luz del hecho de que los filipenses estaban preocupados por él y querían saber su situación, uno esperaría algo como esto. Quiero que sepan que dentro de lo que cabe, vamos a aterrizarlo un poquito a nuestro contexto. Quiero que sepan que dentro de lo que cabe estoy bien. La comida está un poquito, no es la mejor, pero me estoy alimentando, estoy durmiendo así, estoy durmiendo asado. Si nosotros estuviésemos en esta condición, lo más probable es que dijéramos esto, ¿no es verdad? Cuando alguien nos llama, cuando un familiar nos llama, aquellos que tienen familiar en el exterior, que usted le dice, no, la comida está difícil, pero no te preocupes que estamos resolviendo, ¿sí o no? Uno esperaría algo como eso, pero eso no es lo que escribió Pablo. Cuando tú empiezas a leer a partir de ahora, tú no ves a un hombre que le importe y le preocupe para nada su situación. Él no está en un lugar agradable, él no la está pasando bien, probablemente no está comiendo bien, probablemente no está durmiendo bien tampoco, pero cuando comienzas a leer, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del evangelio. Es lo primero que sale de su boca. Todo lo que me ha ocurrido ha servido, ha redundado, ha hecho posible que el evangelio progrese. Y eso nos habla a nosotros de la pasión que está moviendo a Pablo. No hay nada de amargura en sus palabras y no puede haber amargura, no puede haber un enfoque en ninguna de las situaciones actuales que le está pasando porque su corazón está centrado en la meta de su vida. Que el evangelio sea predicado, que el evangelio progrese, que el evangelio avance, que la gente conozca a Cristo. Esa es la pasión de Pablo. Uno se pregunta, ¿a qué cosa se refiere Pablo con todo lo que me ha pasado? Bueno, si lo centramos en el contexto propio de la carta, es la prisión. Pero nosotros podríamos pensar que Pablo, al referirse en las cosas que me han sucedido y dejarlo así quizás en plural, él no solamente está refiriéndose al momento propio de la prisión, sino todo lo que ha desembocado en esa prisión. Pablo sufrió naufragio, Pablo sufrió maltrato, Pablo fue apedrado en ocasiones, fue perseguido, tuvo que salir huyendo de ciertos lugares. Además, muchas cosas que fueron pasando en su vida por causa de su ministerio y de la predicación del evangelio que terminaron en que él estuviese en este momento preso. Y él no ve ninguna de estas cosas como algo terrible que ha pasado en su vida, sino como medios que Dios ha usado para que el evangelio pueda progresar. Y él nos dice aquí,
dos maneras en las que ha progresado el evangelio a través de sus prisiones. La primera, que está en el versículo 13, dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Lo primero, sus prisiones han sido conocidas, o sea, las personas del pretorio, la guardia del gobernador, y cuando dice todo el pretorio, nosotros podemos entender que está refiriéndose a todo, aunque hay mucha discusión en a qué se refiere, si se refiere al lugar, si se refiere a las personas, muy probable que se está refiriendo a personas. Todo el pretorio, las personas que están aquí en este lugar donde estoy preso, pero además él aclara, y a todos los demás, se ha hecho evidente que yo estoy preso por Cristo, que yo estoy sufriendo por Cristo. El testimonio de este hombre, si tú piensas en la vida de Pablo, un hombre inteligente, un hombre que en el judaísmo no era cualquier persona, era distinguido dentro de su religión. Posteriormente él dice que todo eso, que era tan importante, lo estimó como basura por Cristo. Entendió que nada de eso valía tanto como uno podría pensar. Un hombre que era ciudadano romano, un hombre que tenía todas las condiciones para que en el mundo pudiera ser un triunfador a los ojos del mundo. Ese hombre, todo el mundo estaba viendo que estaba dispuesto a desecharlo todo por amor a Cristo. Que tenía un mensaje tan importante que transmitir, que valía la pena estar preso, que valía la pena desestimarlo todo, que valía la pena despojarse de todas las comodidades que un hombre podría tener con tal de que ese mensaje avanzara en este mundo. Eso impactó a las personas que rodeaban de Pablo. Y Pablo está diciendo, parte o una de las razones por las cuales ha redundado esto en progreso del evangelio es que la gente ha visto este testimonio, ha sido conocido. Hermanos, nosotros no podemos menospreciar el impacto que tiene una vida entregada a Cristo. Nosotros a veces, ¿sabes lo que nos pasa? Que nosotros a veces sufrimos y estamos padeciendo por Cristo, pero la gente no sabe que es por Cristo. Y a veces pensamos que, porque si bien es cierto que hay quienes proclaman sus sufrimientos para añadirse gloria, no por eso nosotros podemos menospreciar la importancia que la gente sepa por qué pasamos las cosas, que la gente sepa por qué nos negamos a ciertas cosas, que la gente pueda saber por qué le decimos no a un trabajo, por ejemplo, que pueda tener un buen salario y nosotros decimos no. Bueno, ¿y por qué dijo que no? No, es que no quiero. No es que no quiero, no. Es que yo sigo a Cristo. Y eso ofende a Cristo. Esa es la razón. Muchas veces sí nos negamos, muchas veces sí sufrimos y padecemos, pero no le decimos a la gente por qué es. Ahora, la mayoría de los que están aquí son de La Habana Vieja, no son los del Vedado, pero en el Vedado perdimos un local. Eso lo sabe mucha gente, pero a veces mucha gente no sabe cuál es la verdadera razón. Hay muchas razones periféricas. Y la gente nos pregunta, ¿por qué les quitaron el local? Bueno, porque tú sabes, porque si el gobierno, porque si las leyes. No. Se perdió el local porque somos una iglesia que predicamos la verdad. Se perdió el local porque no vamos a transigir con este mundo, porque no le vamos a decir malo a lo malo y bueno a lo bueno. Si nosotros nos hubiésemos puesto en el Vedado a decir que hay ciertas cosas que están mal, que sí son buenas, nos hubiesen dejado ahí. Seguro que nos dejan ahí. Pero no nos dejan ahí porque la iglesia es una iglesia que ha impactado a la comunidad y ha impactado a otras iglesias con un testimonio de fidelidad a las Escrituras, de predicar fielmente las Escrituras y de mantenerse firme al Evangelio. Y esa es la razón. ¿Por qué no tenemos local? Por ser fieles a Cristo. No por el gobierno. El gobierno no es nada. El gobierno es un instrumento en las manos de Dios por ser fieles a Cristo. Lo mismo tiene que ocurrir en nuestras vidas. La gente tiene que saber, la gente tiene que conocer tus heridas. Muestra tus heridas por Cristo. Pero que sean las heridas por Cristo. Eso tiene un impacto en la gente. Eso es un testimonio, eso es un medio, como Pablo nos está mostrando, para atraer a las personas, para que la gente conozcan la belleza del Evangelio cuando ven una vida dispuesta a sacrificar cosas, a perder cosas, precisamente por Cristo. La segunda manera en la que redundó en el progreso del Evangelio, dice Pablo, es que la mayoría de los hermanos cobraron ánimo a través de su ejemplo. Dice el versículo 14, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Esa es la segunda manera. El ver a Pablo sufriendo y padeciendo por el Evangelio contribuyó a que otros hermanos que tenían temor, que no lo estaban haciendo, cobraran ánimo y comenzaran a predicar. Y uno escucha esto y dice, esto está un poquito raro, porque si yo veo a una persona que le está yendo, está preso y está sufriendo, uno diría, bueno, déjame estarme tranquilito para que no me pase lo mismo.
Pero no es lo que pasa en la vida de un cristiano. No me pregunten cómo ocurre, pero Dios lo hace de esa manera. Yo no sé. Solo sé que Dios usa las aflicciones y el sufrimiento de sus siervos para animar a otros creyentes a hacer lo mismo y a predicar y a estar dispuestos a padecer y a sufrir. Por eso, cuando una iglesia es perseguida en cualquier parte del mundo, ¿qué pasa? Crece, se desarrolla. La gente no sabe, miren, aquí no saben lo que están haciendo persiguiendo a la iglesia. Si se ponen a seguir persiguiendo a la iglesia lo que va es a explotar en un movimiento que nosotros no tenemos ni idea de cómo es porque no lo hemos vivido. Vean la iglesia en China. La iglesia en China es poderosa. Es una iglesia perseguida. No sé cómo ocurre, pero ocurre. Cuando Jim Elliot, no sé cuántos conocen la vida de Jim Elliot, pero seguro han visto la película, creo que se llama El fin de la lanza, ¿puede ser? Estos misioneros que van a predicar a los Aucas, ¿verdad? Y ellos nunca predican. Llegando ahí son asesinados por una tribu de guerreros de estas tribus. ¿Y qué ustedes creen que hicieron las mujeres, las esposas de estos hombres? Vámonos de aquí. No. Las mujeres de estos hombres se insertaron a vivir con esas personas, aprendieron la lengua de ellos, les predicaron el evangelio y los ganaron para Cristo. Pero no solo eso, ¿sabes cuántos misioneros hoy están sacrificando sus vidas porque fueron motivados por testimonios como el de Jim Elliot? Aún después de tantos años, el sufrimiento de hombres como este motivan a creyentes hoy a también estar dispuestos a sacrificarse, a dar su vida si es necesario por transmitir un mensaje de vida que vale la pena, que es importante, por el cual vale la pena perderlo todo. Pablo nos dice que no todo el mundo lo predicó a Cristo a través de sus prisiones de buena voluntad. Nos habla aquí que algunos lo predicaban, dice el versículo 15, por envidia y contienda. O sea, todos no lo hicieron porque amaban a Pablo, porque amaban a Cristo y se sintieron animados y dijeron, yo también voy a seguir el ejemplo de Pablo. No, algunos tenían envidia de Pablo. ¿Y sabe lo que pasó? Que cuando vieron a Pablo preso, probablemente dijeron, esta es la hora de brillar yo. Ya Pablo está preso, ahora yo soy el gran evangelista, vamos a predicar. Por envidia lo hicieron. Pensaron que de esta manera añadían aflicciones a Pablo. ¿De qué manera? Simple y llanamente porque el envidioso cree que haciendo lo mismo que la persona que envidia va a despertar la envidia de la persona envidiada. Tremendo trabalengua, ¿eh? Eso es lo que cree el envidioso. Vamos a predicar, ahora yo soy. Cuando Pablo vea que él está preso y que está afuera soy yo y los que estamos predicando soy yo, eso a Pablo no le va a gustar. Pablo va a decir ahí, bueno, pero si aquí el evangelista soy yo, el apóstol soy yo, ¿qué hacen esta gente predicando? Pero eso no es lo que ocurrió con Pablo. ¿Sabes por qué? Porque cuando a uno lo mueve que Cristo sea anunciado, uno no es el centro en la historia. Uno no es el centro. El foco de atención no recae en uno. Y Pablo dice, sí, es verdad, algunos lo predican por envidia, otros lo están predicando de buena voluntad, están anunciando porque aman, porque lo hacen de manera sincera. Pero ¿saben qué? Dice el versículo 18. No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. El ejemplo de Pablo que nos está mostrando que cuando el evangelio, la proclamación del evangelio está en el centro de tu vida, es la pasión que mueve tu vida, no hay lugar para la amargura, para el dolor, para el resentimiento. Nuestra vida experimenta gozo y satisfacción porque todas las cosas están redundando para esa pasión que es la proclamación del evangelio, porque ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios, esa es la razón por la cual la iglesia está en este mundo. Si tú estás insertado y estás acorde, estás caminando acorde a ese propósito, tú no vas a sentirte insatisfecho. Aun cuando haya personas como esta que hacían las cosas de mala voluntad, aún estaban predicando el mensaje bien. Y quiero aclarar algo importante aquí. La motivación sí es importante. No es que a Pablo no le importe la motivación. No es que Pablo piense, bueno, lo importante es predicar el mensaje y la motivación no importa. La motivación sí importa. Pero Pablo, el foco de Pablo aquí no es escudriñar la motivación, sino lo que ellos pensaban que le estaban provocando a Pablo y lo que estaba ocurriendo en realidad en la vida de Pablo.
ellos tienen una mala motivación, pero están predicando el evangelio y yo estoy alegre, estoy gozoso con eso porque el mensaje se predicó, aunque ellos tenían una motivación mala. Pero eso no quiere decir que tú y yo no tengamos que evaluar nuestras motivaciones y la razón por la cual nosotros hacemos las cosas. Pablo pretende que notemos que una vida centrada en el avance del evangelio redunda en gozo. Y la gran pregunta que nosotros nos tenemos que hacer en esta mañana es: ¿evaluamos nosotros nuestras circunstancias en nuestra vida de esta manera? ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar cómo las circunstancias que estoy enfrentando ahora contribuyen a que el evangelio de Cristo progrese? O quizás la pregunta sería: ¿acaso el evangelio está en nuestra agenda? Porque a lo mejor, y lo más probable es que nosotros no pensemos de esta manera, porque para empezar, el progreso del evangelio no está en nuestra agenda. En nuestra agenda hay otras cosas. Y por eso no puedo ver cómo lo que me rodea pueda contribuir. Pero haga un ejercicio. Cuando usted llegue a casa, tómese un tiempo de descanso, quizás más tarde, ore y evalúe su vida. Mire las circunstancias que usted puede estar enfrentando en este momento, la aflicción que quizás esté enfrentando ahora, y pregúntese: Señor, ¿cómo esta circunstancia puede contribuir al progreso de tu evangelio? Y estoy seguro que hay maneras en que tus circunstancias pueden contribuir al progreso del evangelio, ya sea por tu testimonio, ya sea por lo que puede haber pasado en la vida de otras personas, ya sea de la manera en que Dios quiera usarlo. Pero hazte esa pregunta. Esa es nuestra misión. Pedro dice que la iglesia es un pueblo escogido por Dios en 1 de Pedro 2:9. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia está en este mundo para eso. Y hay gozo en vivir para eso. Si no experimentas satisfacción en tu vida es porque no estás viviendo para lo que Dios te ha dejado aquí, para la razón por la cual nosotros estamos acá. Así que en primer lugar, Pablo nos muestra a través de su ejemplo, la verdad del pasaje de hoy nos muestra que el gozo en nuestra vida es posible, es una realidad cuando nosotros verdaderamente estamos buscando el progreso del evangelio. Pero en segundo lugar, en los versículos 19 al 26, Pablo nos muestra la convicción, su convicción en cuanto a su vida y a su muerte. Primero nos habló, en los primeros versículos nos actualizó de su situación, de cómo él ve, cómo es su experiencia, cómo él se siente. Pero ahora en los versículos que siguen, él nos habla de la convicción que mueve su vida. Detrás de grandes acciones siempre hay grandes convicciones. Las grandes acciones de la vida no brotan de la nada. Pablo no se sentó un día y dijo: ay, mira, no me había dado cuenta de que estando preso, mira todo lo que ha pasado. No, había una convicción, ya él nos ha estado hablando de eso. Hay una convicción que movía su vida. Y es por esa convicción que él puede ver las cosas de esa manera. Y esa convicción nos las expresa aquí en los próximos versículos. Nota en primer lugar, versículos 19 al 20, cómo él expresa su confianza. Ahí dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Hay mucha discusión en cuanto a qué significa esto, porque probablemente Pablo nunca fue liberado. Y algunos dicen, queriendo justificar a Pablo, dicen: bueno, es que él no se refería a la liberación de la prisión, él se refería a la liberación espiritual, él va a ser liberado espiritualmente. Pero en el contexto, Pablo no está hablando nada de eso, Pablo está hablando de su liberación de la prisión. Y la mejor manera de entender esto es como la esperanza que tenía Pablo, como lo que podemos tener tú y yo. Pero Dios puede tener otros planes. Y nosotros podemos tener confianza y decir: yo espero y yo confío que por la oración de ustedes va a pasar esto. Pero no quiere decir que Dios vaya a responder de esa manera. Y yo creo que en ese sentido es que lo deberíamos entender. Sobre todo si leemos después, porque en el versículo 20 miren cómo dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo contemplaba que la muerte podía llegar. Y Pablo está diciendo: mi esperanza es que ya sea que viva o que muera, Cristo va a ser honrado en mi cuerpo, va a ser magnificado. Y uno pregunta: bueno, Pablo, ¿y cómo lo vas a magnificar? Él lo responde en el versículo 21, en uno de los versículos más conocidos por los cristianos a través de todos los tiempos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué va a ser magnificado Cristo en mi cuerpo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay dos cosas que Pablo dice que van a glorificar a Cristo.
Si Él parte o si Él muere, glorifica a Cristo. ¿Por qué? Porque si partía, ¿para dónde iba? ¿Con quién iba a estar? Con Cristo. Noten cómo dice. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, versículo 22, no sé entonces qué escoger. Escuchen, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ya sea que muriera, él iba a magnificar a Cristo, estaría con Cristo, alabaría a Cristo por los siglos de los siglos, él estaría compartiendo la bendición. Hermano, la muerte para un creyente no es una desgracia. La muerte para un creyente no es una desgracia. La muerte para el que no tiene a Cristo es una terrible desgracia. Si tú estás aquí y tú no conoces a Cristo, la muerte te coloca o te abre las puertas a una eternidad sin Dios, de condenación. La muerte es una desgracia, algo lamentable, algo triste para aquellos que no conocen a Cristo. Pero para aquellos que han recibido a Cristo, para aquellos que han creído, para aquellos que le han recibido como Señor y Salvador, que se han arrepentido de sus pecados, que han confiado en Él, la muerte nunca puede ser vista como una desgracia. Y yo tengo que decir tristemente que los creyentes tenemos un pobre entendimiento de esta realidad. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque cada vez que se muere un creyente, se murió el hermano fulano. ¡Ay, qué desgracia! ¿Cómo que desgracia? ¿Cómo desgracia? Para mí el morir es ganancia, dice Pablo. La esperanza de un creyente está centrada en estar con Cristo. ¿Quiere decir esto que nosotros deberíamos buscar la muerte? No, lejos esté de nosotros eso. Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Y tenemos que luchar por preservar la vida siempre. Porque la vida es un regalo de Dios, es un don de Dios. Pero no podemos, tenemos que quitar de nuestro entendimiento esa expresión de que cuando un creyente muere, eso es una desgracia. No es una desgracia. No es una desgracia. Está yendo con su Salvador. No es una desgracia. Ahora Pablo dice, pero si permanezco, la batalla de Pablo es, pero si permanezco, puedo trabajar, puedo servir, puedo ayudarles en el progreso del evangelio. Entonces, el vivir aquí era una oportunidad para servir a Cristo, era una oportunidad para trabajar, era una oportunidad para extender el evangelio. Por eso él decía, yo no sé, estoy en estrecho, estoy entre la espada y la pared, porque yo quiero estar con Cristo, pero si me quedo puedo seguir proclamando. Notan ustedes nuevamente el enfoque de Pablo en el progreso del evangelio y noten que es la convicción que mueve su vida. Por eso, para Pablo, todas las circunstancias, sin importar lo dura que sea, pueden ser experimentadas con gozo porque su meta está en que el evangelio sea proclamado. No importa, aun si la muerte tocaba a la puerta de Pablo, no había razón, no había nada en este mundo que pudiera quitarle y robarle el gozo que él estaba experimentando, porque su vida estaba bien enfocada. La pregunta es, ¿para qué vivimos nosotros? Y así comenzamos el sermón preguntándonos, ¿es la meta correcta? ¿Es el anhelo correcto? ¿Es la pasión correcta? Aquello por lo que me apasiono, aquello que me quita el sueño, aquello que me quita el apetito, aquello por lo cual estoy dispuesto a darlo todo, es precisamente que el evangelio corra, que el evangelio se extienda. Para que la muerte llegue a ser una desgracia, nosotros tenemos que quitar Cristo de la expresión de Pablo. Les voy a hacer un ejercicio. Para mí, el vivir es dinero. El morir es una tragedia, claro, porque pierdo todo el dinero. Para mí, el vivir es mis logros. La muerte es una desgracia porque se acabaron mis logros en la muerte y no puedo seguir haciendo. Para mí, el vivir es mi trabajo. Claro, la muerte es una desgracia porque dejo de trabajar y ya no puedo seguir haciendo lo que yo me daba. Para mí, el vivir es el sexo. El morir es una desgracia porque se acabó el sexo. Para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia porque voy a estar con Cristo. Entonces, lo que quiero que noten con este sencillo ejemplo es que cuando nuestra vida no está centrada y cuando hay ídolos en nuestra vida a los cuales estamos aferrados, claro
que ni vemos la vida bien, ni vemos la muerte bien porque estamos completamente desenfocados. Pastor, ya lo entendí, voy a dejarlo todo y voy a entrar en el santo ministerio. No hay tal cosa como santo ministerio. Existe solamente el ministerio. ¿Y cuál es el ministerio? No es el pastoral, ni es el misionero, es el de todos nosotros. Todos somos ministros de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que si eres ama de casa, tú tienes un ministerio en tu casa. Que no es darle comida a tu hijo solamente. Que no es tenerle la ropa lavada y planchada. No. Es educarlo y es instruirlo para que ame a Cristo. Ese es tu ministerio. En tu hogar, con tu familia. Si trabajas, si tienes un trabajo y si eres médico, por ejemplo, tu trabajo no es solamente curar y sanar heridas físicas. Tu trabajo también es ayudar a la gente a encontrar sanidad espiritual. Y podemos citar, si eres maestro, no solamente estás para enseñarle, independientemente de todos los problemas que implica el trabajar para un sistema de salud ateo y materialista, pero tu ejemplo, tus palabras pueden ayudar a mucha gente a conocer y entender que hay una verdad, que hay un evangelio, que hay un camino de perdición, pero hay un camino también de salvación. Pero eso ocurre cuando tu vida tiene la convicción correcta. Cuando nosotros podemos decir, yo quiero vivir para el progreso del evangelio. Yo quiero que mi vida tenga sentido. Las palabras finales de Pablo a Timoteo, ahorita lo leíamos en la lectura bíblica. ¿Y por qué lo leíamos en la lectura bíblica? Porque aquí Pablo está diciendo, bueno, yo tengo esperanza de seguir porque quiero seguir contribuyendo a la fe de ustedes y demás. Pero cuando Pablo le habla a Timoteo ya está pronto a partir. Y él le está diciendo, ya yo he corrido la batalla, ya yo he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona que me dará el juez justo que es día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pablo en ese momento está diciendo, ya corrí mi carrera. La pasión, el anhelo de mi vida lo desempeñé. Viví para lo que me apasionaba, la proclamación del evangelio. Ya me puedo ir. Ya yo he corrido. Timoteo, ahora tú encárgate de seguir adelante. Toma el batón, sigue la proclamación del evangelio. ¿Cómo esperas tú llegar al final de tu vida? ¿Cómo esperas tú? Tú no quieres decirle al Señor, Señor, yo hice lo mejor, todo lo que pude hacer para que mi hijo tuviera todo y para que estudiara y para que fuera alguien. Tú no quieres decirle eso al Señor. Tú quieres decirle, yo me esforcé para que mi hijo te conociera, para que escuchara la palabra, le instruí en tus caminos. Tú no quieres llegar y decirle al Señor, Señor, enseñé a muchos niños matemáticas y lengua española, fueron muy cultos, los preparé para la vida. No, tú quieres llegar al Señor y decir, yo les enseñé también la verdad a todos los que Dios me puso a mi cuidado. No queremos llegar al final de nuestra vida de esa manera. ¿Y sabes por qué no queremos llegar al final de nuestra vida de esa manera? Porque este pasaje nos enseña que nuestro gozo como creyente en este mundo se halla en buscar el progreso del evangelio. Si tú no tienes eso como la meta y la pasión de tu vida, pídele al Señor que te enfoque, que nos enfoque y que el progreso del evangelio esté en el centro de todo lo que nosotros hagamos. Que nuestro anhelo, nuestra pasión, Señor, dame pasión por tu evangelio. Dame pasión por la proclamación del evangelio. De manera que cuando yo ore, yo esté pensando en cómo puedo orar para que el evangelio progrese. Como oraban los filipenses por Pablo. Voy a orar. Yo no puedo salir, pero voy a orar por los que están saliendo. Voy a orar por los misioneros. Voy a orar por los que están dando su vida en otros países. Voy a orar para que Dios les sostenga, para que la palabra corra. Voy a ver cómo las circunstancias de mi vida redundan en esto. Voy a dejar de quejarme y decir, esto me pasó porque esto y por lo otro, que si las necesidades, que si por este gobierno ateo y materialista. No. Ve todas las oportunidades en tu vida, todo lo que pasa, si vives en Cuba, si estás aquí con las necesidades que tienes aquí, mira por qué razón y de qué manera tu vida aquí puede traer gloria a Cristo y puede proporcionar o ser de estímulo a que otros progresen en el evangelio. Y que el evangelio corra y que el evangelio sea conocido. Vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias por tu palabra, Señor. Rogamos, Señor, te pedimos perdón primero, Señor, si nuestra pasión, si el motor de nuestra vida
si el anhelo de nuestro corazón no es ver el Evangelio progresando, Señor. Señor, y te pedimos que a la luz de esta verdad, tú nos muevas por medio de tu Espíritu para cambiar la perspectiva de nuestra vida, para ver las cosas de una manera diferente, para tener esta pasión, este anhelo, para disfrutar también del gozo, de la satisfacción de saber que estamos haciendo aquello para lo cual nos has puesto aquí. En el nombre de Jesús, amén.